Martín de Ambel fue un hidalgo de la villa de Cejín que nació en 1592. Se sabe que a su edad temprana participó en las milicias concejiles y también se sabe pues, la historia más famosa que tiene, que es el duelo de honor que tiene con Alonso de Góngora, el alférez mayor de la villa. Lo tiene por un estupro hacia su hermana y se tira 38 años de su vida recluido en la iglesia de la Purísima Concepción. Se sabe que en esos 38 años pues, se casa 2 veces y tiene diferentes hijos. También aluye a ser profesor para no ir a la guerra de Cataluña. Y lo más curioso pues, es que en estos 38 años pues, escribe un libro siendo la primera persona o el primer cronista de la villa de Cejín. La idea surge pues, de un grupo de compañeros de la carrera que estudiábamos entonces en la UCAM. Varios éramos de aquí de Cejín, Toni Guillén y yo principalmente, y nos vimos en la necesidad de aplicar eso que estábamos conociendo y de demostrar que éramos capaces de hacer algo. El reto era transformar el Cejín actual al Cejín de la época y teníamos claro de que no podíamos fallar ni lo más mínimo, que todos los elementos tenían que estar situados perfectamente en la época en la que rodábamos y estar perfectamente ambientados y que no hubiera ninguna cosa que te sacara. En aquel momento pues me puse a estudiar más o menos cómo era la estética en los espacios cerrados, en la escena del juicio, si había que poner el cuadro del rey o no, porque esas cosas dependían de la época. Nos inspiramos un poquito en ver cómo componíamos para iluminar con luz natural, es decir, con velas, pillamos pelones de 7 u 8 tramos para poder iluminar como un poco se iluminaba en la época. Es verdad que siempre hay que reforzar, porque al final el sensor de la cámara pues, tiene sus limitaciones, pero nuestra idea principal era la escena de la plaza y todo eso, iluminarla con la hoguera y con antorchas y cosas así. Aquí, por ejemplo, que utilizamos como hospital, el suelo lógicamente no es del siglo XV, este tipo de suelo no se utilizaba, entonces lo llenamos todo de juncos del río, que sí era una cosa típica en los hospitales de aquella época. El frescor, el refrescar el ambiente y el desinfectar era con matas del tipo de la anea o los juncos del río. El tema del etalonaje, el color, pues la verdad es que coloré yo. Coloré la película entera creo que 4 veces, probando, pues aprendí de espacios de color, aprendí a pues, implementar los espacios de rasgo, que es una curva de gama, que es una curva de crominancia, todo ese tipo de cosas que al final pues, son herramientas que a día de hoy también uso a diario y que me viene muy bien, pues todo fue como una especie de curso express, todo lo que tenía que haber aprendido en la carrera lo aprendí haciendo Ambel. En el Tribunal de Aguas de Mula, que es donde se grabó la escena del juicio, allí estuvimos más de 24 horas todo el equipo de arte. No es que fuese complicado, es que tenía un montonazo de texto, ¿vale? Y sí que es verdad que tuvimos un par de momentos un poco complicados con esta grúa que construimos, porque tiene una escalera que subía en 2 tramos, entonces nosotros ese plano se ve en la película que empezamos en cenital, seguimos los personajes, continuamos hacia dentro de la sala y los vemos a todos como en un cuadro de Velázquez, está dando estas limitaciones, con 6 personajes en cuadro y tal. Ese plano que dura en la película, bueno, dura rato porque esto cubre todo el texto, pero el movimiento de cámara, que realmente son 25 segundos, llevó que 12 personas estuvimos subiendo todo el hierro por las escaleras, tardamos un montón en plantear ese cuadro, que técnicamente será lo más complicado, pero es que en verdad la secuencia tiene un montonazo de texto, tiene un montonazo de planos, tiene un montonazo de personajes, era difícil hacerla en un día como la planteamos. Pero técnicamente complejo, quizá el rodaje en el Tejado de la Soledad. ¡Usa la voz del trueno con todas tus fuerzas, que no podrás callarme! ¡Martín! ¡Martín! ¿Qué más piensas arrebatarme? ¿Qué otros castigos merezco por haber nacido? ¡Martín! ¡Vuelve! Te di cuanto me enseñaron para honrarte, padre. Te di mi alma. Te di cuanto me... ¡Y así desprecias mi vida, padre! ¡Acaba con mi vida si tanto me odias! ¡He aquí mi cuerpo! Martín, volvamos para adentro. Martín, Dios, vamos. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pues el rodaje de dentro fue curioso porque al final piensa que la gente no era profesional, no éramos gente la cual estuviésemos habituados a grabar en cine o en este tipo de proyectos. Yo estoy acostumbrada a actuar, a hacer el papel
terminas y te vas, pero en el cine es todo lo contrario. Hace unos segundos, paras y después vuelves a actuar. Y entonces salir y meterte en el personaje es complicado. Y luego a mi muerte, yo creo que estuve más de 8 horas metida dentro de la caja de muertos. En el cine tiene que ser la interpretación, en cuanto al personaje que hice yo, que la interpretación tiene que ser, digamos, más natural. En el teatro hay que forzarlo, hay que exagerarlo todo. Tampoco mucho, pero sí un pelín, para que el espectador desde la mitad de la sala en adelante lo vea. En el cine ahí tienen los primeros planos, cosa que no existe en el teatro, y entonces hay que ser mucho más cuidadoso. Y se trataba de hacer un personaje que hablaba muy poco y no forzar mucho la expresión. Sí que la escena de la entrada, que venimos a caballo al pueblo, pues como se supone que hemos estado 2 o 3 días desde Granada hasta aquí a caballo, pues finges que estás un poco más cansado de la cuenta, cosas de ese tipo. Y sin duda yo creo que vino muy bien cuando se grabó que esta historia que había diluido el tiempo se convirtiera en algo más presente y que la gente hoy día pues viene a Fejín preguntando tanto por Martín de Ambel o dónde está enterrado o este tipo de cosas. Así que bueno, yo creo que mi experiencia y mi buen recuerdo va a ser que al final la gente se acuerda de este personaje que está un poco olvidado. Para mí fue mucho más enriquecedor a la hora de lo que hayamos conseguido a nivel social en el pueblo. O sea, para mí audiovisualmente tiene muchas deficiencias la película. O sea, es una pasada por haberlo hecho gente que no ve ni terminar la carrera. Pero aún así tiene muchos fallos y cosas que ahora mismo corregiríamos, cosas que ni haríamos así. Pero a nivel social sí que fue una pasada. Conseguir esa implicación en un proyecto, demostrar en la sociedad de Cejín que si nos uníamos éramos capaces de todo, fue muy importante. Y creó un antes y un después, y de ahí surgieron otros muchos proyectos más pequeños de distinta gente que ya era viable y ya podían hacerse. Hablo hasta fuera del cine, porque habíamos conseguido ya esa implicación de gente que no tenía relación ninguna entre ellos, pero que cada uno era bueno en su área y se podía sumar. Y conseguir eso, conseguir que un rodaje de Amber aquí en la plaza del Castillo cerrara un informativo de televisión española, conseguir salir en un artículo hablando de la película en la revista de la Academia de Cine, conseguir que Moncho Armendari hablara de la película públicamente, que Terele Pavel lo hiciera, o sea, conseguir tanto y tanto apoyo y visibilizar ese proyecto social que era el rodaje de Amber, para mí fue más que suficiente. O sea, eso era el logro de Amber. La peli está muy bien, para haberla hecho quien la hicimos, gente que éramos totalmente aficionados, o sea, aficionados no profesionales y estudiantes del medio, pero no es una peli que pueda competir con una peli de primer nivel y una superproducción. Pero a nivel social, lo que hicimos no hay ni precedentes en Cejín, ni fuera de Cejín, ni sinceramente creo que se pueda repetir.